Bienvenidas y bienvenidos a Gen TV Opiniones. Es un placer que nos acompañe esta noche para conocer un poco más sobre qué significa, qué es, para qué sirve el Plan Quinquenal de Desarrollo. Para ello hemos invitado esta noche aquí en los estudios de Gen TV a Carlos Sáenz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es director de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, María Teresa. Gracias a ti y al canal por invitarnos y permitirnos este espacio para poder intercambiar contigo y a través del canal y de este programa intercambiar también opiniones y que la ciudadanía tenga acceso justamente a un documento tan importante para este gobierno y para la población en general. Muy bien, pues ese va a ser el tema de hoy, y para quienes nos sintonizan, sobre todo nuestros hermanos cercanos en los Estados Unidos, también en América Latina y en Europa, pues es un tema en el cual ustedes también de alguna manera han participado. Recuerde que estamos en dos cables: Cable Claro, Canal 75, Canal 29, Cable Tigo en Canal 29 y en www.gentv.tv. Y para poner en contexto la nota de lo que vamos a hablar, pues vamos a presentarles una nota de prensa de Mario Zelaya, de aquí, de Prensa Gen TV. Esta propuesta que ustedes han presentado acá. El Plan Quinquenal recoge los compromisos asumidos en el programa de gobierno El Salvador Adelante, construido con la participación de 13,000 salvadoreños, quienes residen en el territorio nacional y en el exterior, a través de 256 eventos de consulta ciudadana. Bajo 5 modalidades de consulta: sectorial, territorial, especializada, en el exterior y con medios electrónicos. En estas consultas participaron a lo largo y ancho del territorio nacional y en 31 países del mundo más de 13,000 personas. El Plan Quinquenal traza el camino hacia el buen vivir para la población salvadoreña, que pasa por la inclusión de políticas públicas a realizar, adoptando enfoques como los derechos humanos, género y ciclo de vida. Además, está sustentado en 5 principios estratégicos. En primer lugar, tiene un carácter estratégico. En segundo lugar, implica una gestión por resultados. Es participativo, será altamente participativo. Una de las apuestas en el tema fiscal es la recaudación de impuestos, que puede alcanzar para el año 2019 un 19.6%, un 1.3% más con respecto al año 2013, teniendo como meta un mayor crecimiento económico, combate a la evasión, elusión fiscal y fortalecimiento de la administración tributaria. Además, buscarán estabilizar el déficit fiscal en el 1% con respecto al Producto Interno Bruto para el final del quinquenio, y que la deuda del sector público no financiero llegue al 45.3% del PIB. Bueno, realmente se escucha un plan bastante ambicioso, y retomaré el título de este plan quinquenal que el presidente de la República el pasado 13 de enero lo presentaba como el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, El Salvador productivo, educado y seguro. ¿En qué consiste este plan, Carlos? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía de la utilidad de este plan y en qué consiste? Yo creo que es una buena manera de empezar este diálogo, porque hay que decir que el país desde hace mucho tiempo abandonó la planificación, o nos hicieron abandonar la planificación. Todo este proceso que vino de la reforma neoliberal implicó, entre otras muchas cosas, abandonar la planificación como una herramienta importante de la gestión pública, como una herramienta para hacer más eficiente al aparato del Estado y el uso de los recursos que desde el Estado se tienen que movilizar para resolver problemas del país. Este abandono de la planificación implicó que eliminamos el Ministerio de Planificación, dejamos de hacer planes, no solo planes nacionales, sino que incluso planes institucionales. Este ejercicio de elaborar un plan quinquenal de gobierno es justamente una apuesta que tiene sobre la base una decisión del presidente y del gobierno de recuperar la planificación como una herramienta que permita ser más efectivos en abordar los problemas que tiene el país. ¿Qué es el plan quinquenal? Para decirlo de una manera muy resumida y muy breve, es el documento que describe las propuestas del gobierno, las apuestas del gobierno
las prioridades del gobierno para abordar los principales problemas del país y por tanto son los compromisos que el gobierno establece frente a la ciudadanía. Es el instrumento de política pública de más alto nivel para el quinquenio, lo que significa que es un instrumento que nos va a ayudar a que todas las instituciones se alineen de manera eficiente con las 3 grandes prioridades que tiene el plan quinquenal y que respondan de manera efectiva a ellas. Por tanto, es un documento que yo creo que tiene una importancia muy grande para el gobierno, pero tiene una gran importancia también para el país. Y es un instrumento que empodera a la ciudadanía porque define realmente el quehacer del gobierno, hasta dónde llega, hasta dónde pretende llegar el gobierno en su quehacer durante este quinquenio. En la nota escuchábamos que este plan involucró a más de 13,000 personas, hubo alrededor de 256 eventos. ¿Cómo fue la formulación? ¿Cuál fue este proceso de consulta para poder elaborar el documento? Bueno, yo creo que esa es una de las características más importantes que tiene el plan y creo que deben de ser recogidas, están recogidas debidamente en su contenido. Y lo primero que hay que decir sobre esto es que para este gobierno la participación no es un asunto accesorio. La participación ciudadana es un elemento que está en el centro del quehacer de las políticas públicas y de la manera de gobernar. No entendemos la política pública si no es con una participación efectiva, directa y permanente de la ciudadanía en una relación con el Estado. Y por tanto, si estamos diciendo que este plan quinquenal es el instrumento de política pública de más alto nivel del gobierno, entonces en correspondencia con ello, la ciudadanía tenía que ser consultada de manera amplia para formular el plan. ¿Cómo se hizo este proceso? Que es, digamos, la segunda parte de tu pregunta. Básicamente lo que hizo el gobierno fue organizar una consulta en varios niveles o varias modalidades de consulta. Se hizo con una consulta territorial que consistió en desarrollar actividades de consulta en todos los departamentos. Esta consulta fue coordinada por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a través de los gobernadores departamentales en coordinación con la Secretaría de Participación. Aquí participaron líderes territoriales y miembros de consejos municipales, alcaldes, alcaldesas, de todos los partidos políticos. Además de esto, se hizo una consulta sectorial que la coordinaron los ministerios con los actores de la sociedad con los cuales tienen más vínculo. El Ministerio de Salud, por ejemplo, convocó a todas las organizaciones y sectores de la población que tienen un vínculo y un interés directo en los temas de salud, y así lo hizo cada uno de los ministerios. Además, como una cosa muy novedosa e importante, el presidente orientó que se realizara una consulta también en el exterior. ¿Cómo fue a nivel de correo electrónico, página web? ¿Cómo se hizo? Fíjate que eso es una cosa realmente que incluso superó nuestras propias expectativas, porque esta consulta la coordinó la Cancillería a través de la red de consulados que tiene el país en todo el mundo. No esperábamos un despliegue, digamos, de participación como el que hubo. Realmente nos satisface mucho y nos parece que esto es un tema relevantísimo en el proceso de formulación del plan. Se hizo una consulta en 31 países, se realizaron 60 eventos presenciales, fueron eventos, talleres y reuniones de trabajo de diferente tamaño en 31 países en el que participaron cerca de 1,000 personas, compatriotas que por diferentes razones viven en otros países, pero que es nuestra convicción que son ciudadanos salvadoreños que tienen derechos, que deben de tener un vínculo con las dinámicas de desarrollo del país y que por tanto, que además están aportando no solo a su familia, sino que al país y por tanto merecen tener el espacio que corresponde de opinión y participación en la construcción del plan. Siempre que se termina un documento, sobre todo un documento de esta naturaleza, que bueno, yo le comentaba a Carlos que lo que me gusta es que tiene una letra grande, que es de fácil lectura, pero siempre que hay un instrumento, un documento, la pregunta obligada es ¿cómo se va a ejecutar este plan quinquenal? Es decir, ¿cuáles son los pies que se le va a poner a esto que es, como tú lo dices, un documento de política pública de alto nivel, ¿no? Sí, yo creo que ese es el reto más importante cuando uno construye un plan. El plan tiene valor, sí y solo sí se va a poner en marcha.
Esto no es un documento para ponerlo en un armario, no es un documento para cumplir solamente para cumplir una promesa de campaña, porque el presidente Sánchez Serén se comprometió durante la campaña a que se iba a formular un plan de gobierno que, como se colocó en la nota que se expuso al principio, retoma todos los compromisos que se lanzaron en la campaña y que fueron recogidos en el plan de gobierno El Salvador Adelante, sino que también es una manera de comprometernos a ponerlo en marcha. Ahora, ¿cómo se pone en marcha un plan? Lo primero que hay que decir es que el plan es una pieza, es un instrumento en el marco de un sistema nacional de planificación que se va a construir, que se está construyendo. Y esta es la primera pieza, digamos que es la columna vertebral del Sistema Nacional de Planificación. La necesidad de que el gobierno opere de una manera más ordenada, que el gobierno opere de una manera más eficiente, más efectiva, orientada a prioridades, no se agota con el plan. Se requieren una serie de instrumentos que complementen el plan y que son justamente los instrumentos que van a componer el sistema de planificación. Nosotros estamos ahora, todo el gobierno está empeñado en afinar sus planes institucionales, los planes de cada una de las instituciones del gobierno, para proceder a concretar las estrategias y los planes operacionales que permitan llevar adelante las grandes prioridades que dibuje el plan. Y aquí quiero terminar esta parte haciendo un comentario que me parece muy importante. El plan de quinquenal es un plan estratégico de gobierno. Por tanto, es un plan que delinea, marca las grandes líneas, las grandes prioridades, las grandes estrategias, ¿verdad? Y cuáles son los arreglos institucionales que tiene el gobierno, cómo se organiza el gobierno para llevar adelante el plan, cómo la ciudadanía va a participar en el plan, ¿verdad? Y lo que viene después es que las instituciones establezcan planes de trabajo que de manera más operacional van, digamos, bajando a los niveles operativos y de concreción del plan. Entonces hay, digamos, ya tomadas una serie de decisiones consideradas en el plan. Las entidades responsables de llevar adelante el plan son las siguientes. En primer lugar, el presidente de la República es quien lidera el plan como jefe de gobierno. Él le da seguimiento al plan a través de la Secretaría Técnica y de Planificación, que es su brazo, digamos, auxiliar para esta materia, ¿verdad? En segundo lugar, el Consejo de Ministros, que reúne a todos los titulares de las instituciones y es la entidad que toma las decisiones estratégicas respecto al plan, ¿verdad? Y en secuencia, la Secretaría Técnica y de Planificación hace un rol de coordinación estratégica del gobierno y de seguimiento y evaluación al plan. Nuestro presidente y también el secretario técnico han sido muy enfáticos de que un plan que no se mide, que no tiene un sistema de medición y que no se va rindiendo cuentas a la ciudadanía sobre los avances, los resultados y las dificultades del plan, es un plan que se podría enfrentar a dificultades y se podría diluir en el tiempo. Por tanto, se está instalando ya un sistema de seguimiento y evaluación que permita que el presidente, los ministros y la Secretaría tengan un termómetro que nos diga cómo avanza el plan. Y por supuesto, se establecerán mecanismos de acceso a la información, mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que desde el gobierno nos permitan informar ampliamente a la ciudadanía y habilitar mecanismos de participación de la ciudadanía en la implementación del plan. Si esto fuera así, tal como tú lo describes, que es un plan estratégico de gobierno que va a haber seguimiento desde la cabeza, que es el presidente de la República, los ministros, las ministras y así para abajo, obviamente tendría que tener una medición y una evaluación, porque casi siempre que se hablan incluso hasta de las leyes, ¿verdad? Dice qué se cumple, qué no se cumple. Cuando tú hablabas de que había ausencia de planificación, yo me pongo a ver lo que ocurre en este momento con el tráfico vehicular. El no tener un ordenado, por ejemplo, un sistema de transporte colectivo que no sea el caos, en donde hay unidades que no sirven, unidades que estorban, gente que no respeta para nada las líneas de tránsito. Hago ese parangón porque de alguna manera la ciudadanía en este momento, mientras se ajustan todas las tuercas y los rieles, vamos a continuar con un problema de tráfico vehicular. Entonces viene una secretaría ahora de planificación desde la presidencia que dice, bueno, ordenemos, ¿para dónde vamos?
Supongo que en estos ajustes de los que tú haces referencia, cada ministerio dirá, no, esto que nos propusimos está muy elevado, no lo vamos a hacer, porque va a haber una medición. ¿Cada cuánto o cómo o si se está estableciendo ya este mecanismo para que realmente sea una realidad, evaluar y medir lo que se ha propuesto y lo que es realmente ejecutable, digamos? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir para que la ciudadanía tenga claridad de las implicaciones que tiene formular un plan y el compromiso que este gobierno establece a través del plan, es que hay que decir que el plan tiene metas. El plan está estructurado alrededor de 3 prioridades. En otro momento entiendo que vamos a entrar a desglosar y hablar un poco más en detalle de esto, pero para responder a tu pregunta es importante decir, el plan tiene 3 prioridades, tiene 11 objetivos estratégicos, cada objetivo estratégico tiene metas y esas metas delimitan los compromisos que en cada uno de los objetivos el gobierno va a implementar. Y esas metas no son negociables. Esas metas no están sujetas, ahora de que el plan está construido y formulado y presentado, no están sujetas a deliberaciones en el sentido si vamos a menos, podemos ir a más, pero no a menos de esas metas. Es decir, el plan también expresa un compromiso del gobierno con la ciudadanía respecto al cumplimiento de las metas que aquí están consideradas. Por supuesto que hay ya definidas en el plan, en el último capítulo del plan se establecen cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación y para decirlo de una manera resumida tenemos 3 instrumentos de seguimiento y evaluación. El primero es que vamos a tener informes anuales de monitoreo y seguimiento al plan. El segundo es que vamos a tener un informe de evaluación que se va a presentar a la mitad del quinquenio y vamos a tener un informe de evaluación al final del quinquenio. Estos informes van a ser herramientas para toma de decisión en el Consejo de Ministros, van a ser instrumentos de toma de decisión en los 5 gabinetes de gestión que tiene el gobierno y van a ser también instrumentos importantes para tomar decisiones en cada una de las carteras de Estado. Y por supuesto también van a ser informes que en su momento se harán públicos para rendirle cuentas a la ciudadanía del compromiso que estamos asumiendo. Este gobierno ha venido a resolver problemas. Ese es el mandato que el pueblo nos ha dado. Por tanto, el documento expresa justamente cómo vamos a desarrollar esos compromisos que hemos asumido con la población. Hablemos un poco entonces de cuáles son los objetivos y las grandes líneas de acción que contempla este plan. Hablabas de las 3 prioridades, entonces si querés vamos mencionándolas de manera breve, obviamente, porque el tiempo en televisión pues es poco, pero para tener una idea de por dónde van las concreciones que tenemos que hacer. Sí, una cosa sobre esto con la que quiero empezar es que el plan tiene 3 prioridades que fueron retomadas del programa de gobierno y son el empleo productivo a través de un modelo de crecimiento económico inclusivo. Es empleo con crecimiento económico inclusivo, para decirlo de manera resumida. Esa es la prioridad, la primera prioridad. La segunda prioridad es la educación con inclusión social, ¿verdad? Y la tercera es la seguridad ciudadana. Esas 3 prioridades estaban establecidas ya en el plan de gobierno El Salvador Adelante, fueron colocadas en el borrador del plan quinquenal, que fue el instrumento que nosotros llevamos a la consulta, de la que hablamos al principio, y debo decir que esas 3 prioridades fueron validadas, yo diría, unánimemente por todos los actores, por todos los sectores y personas consultadas. Esas más de 13,000 personas que participaron dentro y fuera del país en la consulta validaron que efectivamente esas son las 3 prioridades. Y esto tiene una gran importancia porque está reflejando que el país tiene una coincidencia estratégica de cuáles son los asuntos principales en los que se debe ocupar el gobierno. Los problemas centrales que debe de trabajar el gobierno son las demandas más sentidas de la población. Eso también está recogido básicamente en todas las encuestas de opinión que se han venido haciendo y por tanto entonces se retoman en el plan quinquenal. Estas 3 prioridades a su vez se retoman en 11 objetivos que tienen que ver con todas las áreas del desarrollo. Tienen que ver con la economía, con la educación, con la salud, ¿verdad? Con la gestión ambiental, con la seguridad ciudadana, con los temas que tienen que ver con las relaciones de este país con el mundo, con los salvadoreños que viven en el exterior, sus derechos,
tanto en los lugares donde viven como la posibilidad de la necesidad de vincularlos al desarrollo del país, que es un tema muy relevante. También hay un objetivo que tiene que ver con la transformación del Estado y la participación ciudadana como factores claves para desarrollar el país. La cultura, que es un elemento transversal, un elemento clave para propiciar transformaciones que permitan al país dar saltos de calidad. Digamos de una manera muy resumida y sin entrar todavía en detalle, yo podría decir que esas son, digamos, las prioridades que se reflejan en los 11 objetivos que tiene el plan quinquenal. Muy bien, dentro de estos 11 objetivos, ya lo decías, porque hay gente que dice, bueno, empleo productivo, educación inclusiva, seguridad ciudadana, que es algo que todo el mundo está hablando y quiere que se concrete, pero hay, por ejemplo, todo el tema de los programas sociales, se menciona educación, pero no se menciona salud, no se menciona vivienda, pero digamos que son estos otros 11 objetivos que el plan contempla. Si habláramos del primero, que es un poco, que tiene que ver con dinamizar la economía, que tiene que ver con el desarrollar un modelo de crecimiento que sea inclusivo, que además genere empleo de calidad, ¿qué acciones se están contemplando en este plan, así de manera concreta? A ver, este es un objetivo central para el país, porque uno no puede realmente valorar un objetivo separado del resto. Esa es una primera cosa que yo quisiera, digamos, plantear, porque el plan tiene sentido como un conjunto de objetivos que implementados de manera simultánea y complementando acciones de un objetivo con otro van a permitir que el país dé saltos de desarrollo y que avancemos en la solución de los problemas que tiene el país. Este tema de la política económica, del desarrollo económico, del empleo, es uno de esos grandes temas que son realmente centrales, porque en la medida en que el país crece económicamente y que ese crecimiento está además consignado por empleo de calidad, empleo con buena remuneración, empleo en el cual las personas se les garantizan sus derechos, eso genera posibilidades para que todos realmente podamos concretar el buen vivir, que es el concepto que está realmente detrás de todo el plan. Hablábamos entonces de este primer gran objetivo que tiene que ver con la dinamización de la economía. Carlos, continuemos. Sí, este objetivo es uno de los, corresponde además a una de las 3 grandes prioridades del plan, y lo que se describe en el plan son 11 estrategias para concretarlo. Por cuestiones de tiempo, y como bien dices, en televisión el tiempo es corto y es oro, no me puedo referir a todas. Voy a tratar de hacer, digamos, una síntesis y enfocarme en los que me parece son las estrategias centrales. Lo primero es diversificar la matriz productiva del país y desde ahí estimular empleo digno, empleo decente. ¿Qué significa diversificar la matriz productiva? Resulta, y esto viene del diagnóstico, digamos, que se hizo y que sustenta el plan, que nuestra economía está sustentada básicamente en los servicios y en el comercio. No somos una economía productiva. Y la economía basada en servicios y comercio genera pocos empleos y además empleos que tienen salarios bajos en general. Hay excepciones, pero en general son salarios bajos. Entonces la apuesta es transitar, estimular el tránsito hacia una economía más productiva. Eso significa estimular los sectores productivos, la industria, ¿verdad?, el sector agropecuario, las empresas que están vinculadas a los productos que tienen potencial exportador. Y en esto hay que decir que estamos retomando y estamos reimpulsando el programa de transformación productiva. Es una política pública que acompaña el plan, ¿verdad?, que determina, digamos, la manera de hacer este proceso de transformación de la matriz productiva del país para empezar a convertirnos en una economía que no deja de hacer servicios y comercio, porque eso está bien, pero que desarrolla la parte productiva de la economía. Una segunda estrategia es elevar las capacidades productivas y competitivas de las medianas y pequeñas empresas. Resulta que en la estructura de las empresas del país, el 99% son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Son la mayoría de las empresas del país, además son las que generan la mayoría del empleo. Entonces, hay una apuesta central del plan quinquenal por acompañar, apoyar y estimular el crecimiento
y el encadenamiento de estas empresas, sobre todo de aquellas que están vinculadas justamente, como dije antes, al empleo productivo. Que tiene que ver también con un poco de la transferencia de tecnología, ¿verdad? ¿Cómo se le da valor agregado a todo esto que se puede producir? Por supuesto, tiene que ver, digamos, con un conjunto de servicios integrales de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tiene que ver con asistencia técnica, tiene que ver con crédito, que es financiamiento, tiene que ver con encadenamientos productivos, ¿verdad? Tiene que ver también con facilitar las exportaciones y los vínculos con los mercados internacionales, que son realmente mercados más grandes a los cuales debemos acceder. Otra estrategia es la diversificación de la matriz energética. La energía es un insumo vital para la vida, pero también es un insumo vital para la economía. El país en el quinquenio anterior avanzó sustancialmente en iniciar un proceso primero de formular una política energética. No teníamos política energética, no teníamos una institucionalidad que rigiera la política energética, ahora la tenemos, es el Consejo Nacional de Energía, y ahora lo que estamos es transitando a una apuesta más contundente de tener más energía disponible, pero no cualquier tipo de energía, sino que sobre todo vamos a privilegiar energías limpias, energías renovables, energías que nos permitan formas de producción de energía que nos permitan también bajar los costos para hacer más rentable a las empresas del país. Otra apuesta es, por supuesto, la promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Los niveles de inversión extranjera y nacional, la inversión privada, nacional y extranjera en el país han sido históricamente muy bajos. Sí. El gobierno no tiene recursos ni es su competencia desarrollar las empresas en términos del capital de las empresas. Más bien son las mismas empresas las que tienen que desarrollarse a sí mismas. Por supuesto que el Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones a través de sus políticas y sus instituciones para que estas empresas encuentren entornos y condiciones favorables. Entonces, claro, es una competencia, una obligación de este gobierno estimular que más empresas vengan al país, pero que también las empresas nacionales y los empresarios nacionales estén en condiciones de incrementar sus inversiones, que hayan más empresas y empresas que van creciendo de manera gradual y que van además generando empleos decentes para que la gente se beneficie también. Y que además estos grandes empresarios que debieran ser bastante nacionalistas y querer a su patria y a sus compatriotas, generar el empleo y dejarlo aquí, porque hay grandes empresarios que lejos de quedarse y generar el empleo aquí se van a Nicaragua, se van a Guatemala, se van a México. Entonces, ¿cómo hacer para que este empresariado realmente contribuya con el crecimiento del país y de la gente, ¿no? Bueno, yo creo que aquí cada quien tiene que hacer su tarea. Es decir, la tarea del gobierno, y es la tarea en la que estamos empeñados, y hay, digamos, evidencias de esto, es generar condiciones para que justamente los empresarios puedan hacer inversiones y que sus inversiones sean rentables. La tarea de los empresarios es comprometerse también con su país, ¿verdad? Y aprovechar esas condiciones para poder beneficiarse así, pero en una lógica de crecimiento inclusivo. Eso significa que la economía no es un fin en sí mismo, y eso es un postulado del plan. Es decir, la economía tiene sentido si va a generar beneficio para la población, si va a generar bienestar a la colectividad. No es crecer por crecer. No es crecer por crecer. Es crecer para generar beneficio a las personas y, por supuesto, para que los empresarios tengan los réditos que corresponden en el ejercicio correcto de la actividad empresarial. Es decir, este es un gobierno que está empeñado justamente en facilitar condiciones a los empresarios, entendiendo que de esa manera podemos también generar impactos en el empleo de calidad para que las familias tengan mejor calidad de vida y accedan al buen vivir, que es la apuesta. Que tiene que ver también con la justicia laboral, la calidad del empleo, cómo tener empleos que realmente dignifiquen a la persona, que no sean empleos de maquila que realmente dejan poco para pensar a la gente, ¿no? En esa dirección están planteadas otras estrategias de este objetivo, porque efectivamente es una obligación del Estado asegurar la protección de los derechos de los trabajadores, asegurar la justicia laboral y también tomar medidas para proteger la economía familiar. Es decir, aquí hay cosas que no tienen que ver solo con el desarrollo y la dinámica de las empresas, tiene que ver también con, por ejemplo, la canasta básica.
¿verdad? Tiene que ver con las condiciones que pueden de una manera u otra afectar los temas que son sensibles en la economía de la familia, que tienen que ver con la educación, el costo de la educación, el costo de la salud, el acceso a la educación y la salud, el acceso a la alimentación adecuada y balanceada. Estos son temas fundamentales que no se deben ver ajenos a la economía, más bien son parte integrante de un modelo, de una propuesta de política económica que está considerada en el plan quinquenal. Que incluso toca el tema de la soberanía alimentaria, de cómo aquí hemos tenido al ministro de Agricultura hablando de cómo se están desarrollando también en las zonas agrícolas investigaciones para que cada vez el tema de la soberanía y seguridad alimentaria sea algo que lo tome por el centro el país, porque a veces dependemos de algunos granos o a veces nos viene tema de roya, como por ejemplo con el café. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestros cultivos, ¿no? El país en el quinquenio anterior dio un salto importante en términos de recuperar el desarrollo agropecuario, es decir, desarrollar la producción agropecuaria, que estuvo virtualmente abandonada, descuidada, abandonada, y por tanto el país empezó a perder su capacidad de producir los alimentos que requiere. Se avanzó sustantivamente en eso. Ahora hay una apuesta justamente en esta dirección, en el marco de este objetivo, y hay una meta concreta. Estamos comprometiéndonos a incrementar al menos en un 85% el autoabastecimiento de granos básicos. ¿Qué significa eso? Que el 85% de la necesidad de granos básicos que tiene toda la población sea cubierta por producción nacional. Eso es realmente un reto importante, hemos avanzado, pero en este quinquenio se están haciendo los esfuerzos ya para reforzar y asegurar que vamos a caminar en esa dirección. No es la única apuesta, los granos básicos, en realidad hay una apuesta por el sector agropecuario, incluyendo el café. Se firmó un pacto por el café, ¿verdad? Que es un compromiso del gobierno con el sector cafetalero, justamente para responder, primero, a un producto que da empleo a mucha gente. Segundo, a un producto que tiene una gran posibilidad en el exterior, porque es un producto de muy buena calidad, muy apreciado. Es muy riquísimo, ¿sí? El café salvadoreño. Claro que sí. Es el mejor regalo que uno puede llevar a cualquier país. Quedamos bien en todos lados con el café salvadoreño, pero hemos estado afectados primero por políticas públicas que no apoyaron. Segundo, por condiciones naturales, por la roya, por ejemplo, que han afectado seriamente la capacidad de producción y la calidad de la producción de nuestros cafetales y de nuestros cafetaleros, y por tanto ahora hay una apuesta también por ir ahí al encuentro y generar condiciones de financiamiento y de apoyo para que estos sectores puedan continuar avanzando. Carlos, el tema de la cooperación, sabemos que pues, el gobierno ha tenido en los últimos meses más de 600 millones obtenidos de países amigos, de organismos internacionales. ¿Qué avances estará habiendo al plantear a la cooperación también un plan quinquenal de desarrollo, que los cooperantes sepan que no vamos cada quien por su lado, sino que hay una ruta? ¿Qué papel juega aquí la cooperación internacional? Yo creo que la cooperación no solo está jugando y va a jugar un papel importante, está llamada, convocada para jugar un papel importante en el futuro. Hay que decir que la cooperación internacional ha jugado en el pasado, en la historia de este país, un papel importante. El Salvador históricamente ha sido un país bendecido por la solidaridad y el apoyo de pueblos y países de todo el mundo, en todas las latitudes. Eso ha sido histórico en El Salvador y creo que eso va a continuar. De hecho, justamente como tú lo has planteado, el plan quinquenal no es solamente un instrumento ordenador para el gobierno. El plan quinquenal es un instrumento ordenador para todos, también para la cooperación internacional. Ya hemos tenido varios diálogos de alto nivel con todos los actores, con todos los socios internacionales que cooperan con nuestro desarrollo, que complementan los esfuerzos que el gobierno está haciendo para desarrollar y resolver los problemas del país. Y hay, digamos, una unidad de criterio respecto a que estas tres prioridades que el plan quinquenal considera son las que deben de ser apoyadas, y por tanto la cooperación está ahora en un proceso muy acelerado de construir estrategias que vayan al encuentro de las prioridades del plan quinquenal. Hay que decir que detrás de esto también, y de estas noticias muy buenas que hemos conocido,
Se firmó el convenio con la Corporación del Milenio para el Fomilenio 2, se firmó un acuerdo importante con la Unión Europea por $200 millones. Tenemos también un acuerdo con México para que a través de los fondos Yucatán tengamos una cooperación importante de México. Estamos ya en conversaciones con otras agencias de cooperación multilaterales y de otra naturaleza. Hay también un respaldo, digamos, hay un voto de confianza a que este país y este gobierno están trazando la ruta correcta y por tanto confían en que somos merecedores de una cooperación que complementa los esfuerzos del gobierno, que suma a los esfuerzos propios del gobierno y propios de los sectores económicos, de los sectores sociales, por empujar el país hacia nuevos estadios de desarrollo que resuelvan gradualmente los problemas que tenemos. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis en este momento para que usted conozca el sondeo de opinión que realizamos aquí en Gen TV y conocer qué es lo que está pensando la gente en estas apuestas que el gobierno ha traído aquí en la mesa y en el plan. Escuchemos. Sí, todo está bueno, todo está bien, sí. ¿Por qué cree usted? Pues sí, el empleo para el joven. La estrategia por lo que tenemos ahorita, la delincuencia, ¿va? Necesitamos que nos protejan, pues, de parte de la seguridad de aquí. La verdad que, bueno, hay muchas propuestas y la verdad que solo falta que se lleven a cabo, ¿va? Porque en las preelecciones siempre todos prometen. Eso es normal, ¿verdad? Pero vamos a ver si se cumplen ya estando en el proceso del trabajo. Bueno, sería, si sucediera eso, mucho que mejor. Si le aumentaran al sueldo o hubieran empleo, muchos empleos, hubiera mucha gente, muchos jóvenes ocupados y se ocuparían, está bien. Y primero Dios, suceda eso. La educación y la seguridad es primordial. Si no hay educación y no hay seguridad, es un país fallido. Sí. Hay que apostarle. Debería de hacerse, ¿verdad? Bueno, ahí está el sondeo del equipo de producción de Gen TV Opiniones. Carlos, ¿qué te merece esa opinión de necesita la gente un empleo joven y también el tema, pues obviamente, de educación y seguridad? Bueno, yo creo que las opiniones que hemos escuchado justamente reiteran, subrayan que las prioridades de las que estamos hablando, empleo, seguridad, educación, son los grandes temas en los que tenemos que trabajar. Son prioridades, no exclusividades, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. Cuando uno dice estas tres son las prioridades, no significa que las demás cosas no se van a abordar o que se van a descuidar. De lo que se trata es de hacer esfuerzos especiales y orientar recursos de manera prioritaria a esos tres grandes temas sin abandonar los demás que también complementan y son importantes. Yo debo decir, aquí en este momento del programa, y además estimulado por esas opiniones que reflejan realmente sabiduría, es decir, realmente la planificación no es más que recoger el sentido común de las personas, ¿verdad?, de las colectividades y convertirlos en un documento que recoja eso y que diga cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y efectivamente la juventud es una prioridad y es una marca distintiva, es un esfuerzo que va a generar una marca distintiva en este gobierno. Eso fue anunciado, fue expresado de una manera muy clara por el presidente y por el secretario técnico el día que el plan se anunció, y están en marcha ya una serie de iniciativas para empezar a concretar ese anuncio. Una de ellas es justamente un proyecto estratégico que está considerado en el plan, que es un proyecto estratégico orientado al empleo y la empleabilidad de los jóvenes, de las personas jóvenes. Y esto yo creo que está de más decirlo, pero realmente hay que destacarlo más bien. Tenemos una estructura demográfica o una población fundamentalmente joven. La mayoría de nuestra población es joven, algunos ya empezamos a dejar de ser por lo menos jóvenes en edad. Los jóvenes de ayer. Somos jóvenes en espíritu, pero la mayoría de la población es joven en edad y llena de potencial, pero al mismo tiempo, si no abordamos ese potencial para aprovecharlo de manera positiva en el presente,
Y en el futuro, entonces, realmente, lejos de ser potencial, estamos desperdiciando realmente un capital importante del país. Entonces, ¿cuál es la apuesta de este programa? Es una apuesta que combina, primero, incrementar las posibilidades, ¿verdad?, y las oportunidades de los jóvenes para que se eduquen, para que no abandonen el sistema escolar, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos mucha deserción escolar, tenemos muchos jóvenes que, sobre todo entre el 9º grado y el primer año de bachillerato, ¿verdad?, abandonan los estudios, y eso genera realmente una pérdida para el país. Necesitamos elevar las capacidades técnicas, las capacidades y las competencias laborales de los jóvenes para que puedan acceder al empleo. Y además tenemos que estimular la posibilidad de encontrar la oferta de trabajo con la demanda de trabajo. Y esto se llama intermediación laboral, es un asunto que el Ministerio del Trabajo lo ha venido haciendo en el quinquenio anterior, pero ahora hay que fortalecerlo para generarle condiciones de que los jóvenes puedan encontrar los empleos que están generando las empresas. Pero los jóvenes no saben cómo acudir o cómo acceder a esas posibilidades de empleo. Entonces el Estado va a generar esas condiciones para que ellos puedan, digamos, acceder a los empleos que se están generando y ampliar sus capacidades y competencias para acceder cada vez a mejores empleos. No queremos dejar de tocar lo que compete a esta contribución que debemos hacer cada una de las personas que tenemos un empleo formal, pero también, obviamente, pues la empresa, la gran empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, que tiene que ver con el aporte en su contribución, porque hay un déficit fiscal y este plan, como cualquier programa social de desarrollo, pues se tiene que financiar y lo financiamos con nuestros impuestos. ¿Qué retos se está planteando este plan quinquenal de cara a la política fiscal? Bueno, yo creo que esta es una de las áreas, y lo comentábamos fuera de cámaras, más compleja de cualquier plan y de cualquier ejercicio de gobierno, y sobre todo porque se expresa en números, se expresa en conceptos que son a veces de muy difícil comprensión, y es una cosa importante que yo creo que la ciudadanía debe entender, que todos somos contribuyentes, todos contribuimos. Cada vez que compramos cualquier cosa o que pagamos un servicio, estamos aportando impuestos, y a través de nuestros impuestos se generan los recursos que tienen que destinarse después de buena manera para implementar este plan quinquenal, que es la apuesta de este gobierno. ¿Eso qué significa? En primer lugar, que nosotros estamos empoderados como ciudadanos porque contribuimos de manera efectiva con recursos para que este plan se implemente. Por tanto, yo creo que la ciudadanía debe tener un sentido de corresponsabilidad. Primero porque estamos aportando, y segundo porque ahora tenemos que incrementar nuestros niveles de participación para ir al encuentro con estas iniciativas, con estas prioridades que además coinciden con las prioridades que tiene todos los salvadoreños y salvadoreñas en su corazón. Son las cosas que hablamos permanentemente en nuestros lugares de trabajo, con nuestras familias. Entonces ahora tenemos que ir al encuentro con las instituciones del gobierno para participar en lo que corresponde y para vigilar que efectivamente las instituciones van a hacer responsablemente un ejercicio de uso eficiente de los recursos que nosotros aportamos para llevar adelante estas prioridades y no cualquier otra cosa. Tú dijiste otra cosa que a mí me parece también importante. Este plan no se puede concretar solamente con los recursos que aporta el gobierno, que son los recursos que aportamos todos los salvadoreños y salvadoreñas. Este plan también requiere de inversión privada. Por tanto, aquí necesitamos la concurrencia de los actores privados, sobre todo de los actores económicos, pero no solamente de ellos, para que realmente con su empeño empresarial, con su dinámica empresarial, incrementando sus inversiones, asegurándose de que sus empresas son realmente efectivas, eficientes y capaces de generar empleos dignos, contribuyen de manera significativa al plan. Que tiene que ver con la parte económica, pero que también tiene que ver con este plan de seguridad ciudadana y convivencia. En un spot se ve a Rafael Castellanos, que ha sido una persona empresaria y que ahora dice, yo me puedo quedar sentado, pero que quiero contribuir con mi país. Como cada uno, como tú decías, desde donde le toca, desde donde trabaja, desde su área, tiene que contribuir a este plan.
Yo creo que este es el momento, estamos en un momento privilegiado, que al mismo tiempo el país está enfrentado a desafíos que son importantes y a problemas que son graves. Es decir, plantear un plan no significa ignorar los problemas que tiene el país, es al revés. Es decir, el planteamiento que está detrás del plan quinquenal es la constatación de que el país tiene que resolver el problema del desempleo, el problema del subempleo, el problema de las dificultades que tenemos con la educación, la calidad y el acceso a la educación, y también los problemas de la inseguridad ciudadana, de la violencia, de la delincuencia, que abate y que afecta de manera cotidiana a toda la población, en diferentes magnitudes y de diferentes maneras, pero no hay una persona que quede ajena a esto. Pero esto justamente requiere realmente de la participación responsable de todos desde lo que corresponde y desde las posibilidades de cada uno. El gobierno tiende puentes, el gobierno genera iniciativas y la sociedad está acudiendo y está, digamos, viniendo al encuentro, porque justamente estos no son problemas del gobierno, son problemas del país, y juntos vamos a resolver estos problemas, trabajando cada quien desde el marco de responsabilidades que tiene y trabajando cada quien desde la naturaleza. Serán los actores de la sociedad civil haciendo contraloría, serán los actores económicos dinamizando sus empresas, haciéndolas más eficientes, y será el gobierno también generando políticas públicas inclusivas, dialogando de manera responsable, generando espacios de participación serios como los que se están generando. Un caso ejemplarizante sobre esto es justamente el que tú ponías, el Consejo de Seguridad. Es un espacio muy plural donde diversos y prácticamente todos los sectores de manera representativa están colocando sus opiniones, están tomando acuerdos, están generando un pacto, ya generaron un pacto, un plan, que es un pacto, de cuáles son las cosas que debemos de abordar y cómo las vamos a abordar. Muy bien, bueno, nos has traído buenas noticias, Carlos Sáenz. Agradecemos mucho tu presencia esta noche. Esperamos en otra tener la oportunidad de ver cómo se va ejecutando ya este plan y cada una de las instituciones que ha participado en el mismo. Así que agradecemos mucho tu presencia esta noche aquí en Gente Ve. No, el agradecido soy yo y les tomamos la palabra. Cuantas veces requieran de nuestra participación, aquí estaremos. Muy bien, a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 aquí en Gente Ve Opiniones habrá una nueva entrevista, y recuerde el nuevo espacio Elecciones 2015 aquí en Gente Ve, que se está transmitiendo martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. Así que usted tiene una cita con Gente Ve, el canal que te ve.